muchas gracias por haber venido a esta sesión de Letra Lab en la que hablaremos de las musas. Mi nombre es Raquel Moreno y pues llevo participando del Letra Lab desde el principio realmente, con diferentes sesiones a lo largo de los años. Y hoy nos han tocado las musas. ¿Quiénes fueron? Si es que son todavía y si acaso somos nosotros las musas al día de hoy. Aquí lo primero es una advertencia y es que no vamos a decir nada que no se haya dicho ya antes, ¿vale? No hay nada original aquí. Esto no es una gran idea de Raquel Moreno que va a innovar sobre las musas, no. Vamos a recordar quiénes son las musas, porque las musas son importantes y como hijas de la memoria deben ser recordadas. Nos vamos a centrar en las musas de la Grecia arcaica, ¿vale? Que son de las que habla Hesíodo en la Teogonía, en el siglo VIII, VII antes de Cristo, ¿vale? Os voy a poner un poco en contexto de la situación. En la Grecia arcaica, el conocimiento se transmitía de manera oral y de manera cantada o de manera musicada y era fundamental. Este conocimiento, esta manera de transmitir el conocimiento, o bien mediante la música, o bien mediante la oralidad, o bien mediante ambas, en la educación. Realmente la escritura no llegó a Grecia hasta el siglo VIII a.C. y no se popularizó hasta el siglo VI. Entonces, hasta entonces, todo se aprendía del boca a boca, de la relación entre las personas presentes en el aquí y en el ahora que te enseñaban los cánticos, los ritos, los bailes, se asistía a las obras de teatro, a las tragedias, a las comedias, pero no había un rastro de escritura. Había otras cosas, había cerámica, había escultura, pero no escritura en aquel momento, ¿vale? La transmisión oral de los mitos y de las liturgias, así como su ejecución, que de hecho la ejecución era realmente lo importante porque era el medio de transmisión, es lo que mantenía la unión cultural de los pueblos griegos entre comillas, porque en aquel entonces todavía no conformaban una Grecia unida, ¿vale? Era el momento en el que se estaban constituyendo, por un lado, las ciudades-estado, ¿vale? Grecia, Atenas, Mileto, Mitilene, y además se estaban expandiendo por el Mediterráneo, ¿vale? Iban haciendo colonias alrededor de todo el Mediterráneo, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Sucede que con esta expansión empiezan a producirse más intercambios comerciales a través del mar. El mar que se convierte en camino, pero también se convierte en peligro. Porque no hay nada más peligroso, incluso a día de hoy, que un mar embravecido. Da igual la tecnología que tengas, que es muy probable que tengas un accidente en el mar. Fijaros hace unos meses que se fue a pique un pesquero en las aguas de Terranova, que llevaba la tecnología a punta que podían llevar en aquel momento, en este momento. Imaginaros, hace ¿cuántos siglos? ¿20 siglos? Pues el mar era obligatorio, pero además terrible, las dos cosas, ¿vale? Y consistía en la vía de comunicación del comercio, tanto de bienes como de personas, y entiéndase personas libres como esclavos, las dos cosas, que eran un bien, igual que pueden ser unos zapatos, con la diferencia en que los zapatos solamente te cuentan una historia de manera digamos que pasiva. Los zapatos de Lidia están muy bien trabajados, por lo tanto en Lidia hay muy buenos zapateros, vámonos a Lidia a comprar los zapatos, ¿vale? Y los esclavos transmiten sus propios conocimientos. Al final son un medio de comunicación cultural también, ¿vale? En el siglo VIII a.C. se da la primera Olimpiada, simplemente como dato que os pueda fijar un poco el momento histórico, ¿no?
Y por otro lado, nosotros hablamos mucho de los griegos por aquí, los griegos por allá, pero los griegos no estaban solos en el Mediterráneo, estaban también los fenicios. ¿Y quiénes eran los fenicios? Pues los fenicios eran unos señores que comerciaban mucho, comerciaban bien y eran muy listos. Eso sí, no dieron un pie luego a lo que es la historia de la filosofía, pero, oye, el comercio pues les iba bien. Os he puesto este mapa un poco con los diferentes tipos de productos que había en todo el Mediterráneo, e incluso en el Mar Negro, para que os hagáis una idea del motivo por el cual las colonias griegas eran importantes. ¿Qué tenía que hacer un ateniense que tenía, en este caso, muy buen aceite de oliva, si quería conseguir papiro? Pues tenía que comerciar con lo que ahora es el norte de Egipto. ¿Y dónde tenía una colonia? En Naucratis, por ejemplo. ¿Qué tenía que hacer alguien en Rodas que quería vender su vino? Pues buscarse a alguien al otro lado del Mediterráneo que no tuviera tan buen vino, pero oye, a lo mejor tenía un oro magnífico, como sucedía en el sur de España. Entonces los griegos fueron colocando sus colonias todo alrededor del Mediterráneo, de tal manera que aquello que les unía ya no era una continuidad física, como podía suceder más o menos en esta pequeña zona de donde estaban las ciudades-estados, sino que era el gran mar Mediterráneo. Necesitaban confiar en que su mitología, en que su liturgia, en que su religión, en que sus costumbres eran transmitidas de una manera fiel gracias al tránsito de las personas que iban y venían. Y eso era lo que mantenía, digamos que la unidad cultural del pueblo griego, o de los diferentes pueblos griegos. Esto a lo largo de los siglos será mucho más fuerte. Otra cosa muy interesante es los flujos migratorios y sobre todo dónde estaban los fenicios. Es que nosotros, si nos vamos a la península ibérica, aparte de nuestros celtas y nuestros íberos, tuvimos también nuestros poquitos de griegos y tuvimos una buena parte de fenicios que luego serán los cartagineses. Como veis, los griegos comerciaban no solamente entre sí, sino también con otros pueblos. ¿Y qué sucede con los fenicios? ¿Qué tienen los fenicios que no tienen los griegos? Pues en ese momento tienen algo fundamental, y es que ya están en la historia, porque tienen un alfabeto, cosa que los griegos no tenían hasta que se lo copiaron a los fenicios. Lo copiaron y lo mejoraron, porque incorporaron las vocales al alfabeto. Los fenicios utilizaban su alfabeto para sus relaciones comerciales, saber cuántos barriles de vino habían comprado, cuántos habían vendido, a qué precio, en qué fecha, cuándo tenían que volver, tener en cuenta que no salía a la mar y tardaba años en volver a casa, que no es una cosa así como ahora que en 1 hora y media estás o del otro lado de España, en 2 horas estás en París y en 6 horas estás al otro lado del mundo. No, aquí te montabas en el barco y quién sabe si volvías. Entonces era muy bueno mantener registro escrito de cuáles eran tus relaciones comerciales. ¿Cuál es la diferencia entre los griegos y los fenicios? Pues que los griegos aproximadamente en el siglo VIII a.C., allá por el 700 a.C., empiezan a escribir las obras literarias. Es todo ese pozo cultural que tienen oral, empiezan a escribirlo y por lo tanto a fijarlo, que es algo que no sucedía hasta ese momento. En el 700. Más o menos, sí, en el 700 a.C. ¿Vale? Tened en cuenta lo que os comentaba, que el conocimiento del mundo y la identidad cultural se transmiten y se fijan mediante la transmisión, en este caso musical, oral y corporal, porque aquí la danza juega un papel fundamental también. Y como pueblo, como identidad cultural, los griegos tienen ciertos eventos que hacen que se junten cada X tiempo. Uno de ellos, las Olimpiadas. Otros, pues, festividades, juegos y concursos. Les gustaba muchísimo medirse entre sí, saber quién era el que mejor recitaba, saber quién era el que saltaba más, saber quién era el que luchaba mejor. Pues en vez de guerras preferían
juntarse una vez cada 8 años, una vez cada 6 años, una vez cada 5 años y hacer ese tipo de concursos en los cuales se definía quién tenía más habilidad y quién tenía más técnica. Por otro lado estaban las peregrinaciones. En todo el territorio griego había templos a los que los griegos iban a adorar a sus dioses correspondientes o a preguntar a los oráculos. El más famoso que nosotros conocemos es el oráculo de Delfos, pero estaba también en el bosque de Dodona, por ejemplo. Había muchísimos oráculos a lo largo de todos los territorios en los cuales estaban los griegos asentados. ¿Vale? ¿Qué implica una forma de transmisión no escrita? ¿Vale? Implica, por un lado, que hay un oficio de transmitir. Esto es importante, un oficio de transmitir a partir de la música, a partir de la palabra y a partir del movimiento. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Pues que hay una gran técnica depurada a lo largo de los siglos. No es que llegara un señor llamado Homero y dijera: ¡ay, he nacido! Estoy aquí, soy un genio. Voy a escribir la Ilíada, voy a escribir la Odisea, pim pam, en una tarde me las tengo hechas. No, esto ha sido una cristalización de muchos siglos, de aedas, de bardos, de rapsodas, contando las historias, depurando las historias, encontrando técnicas de memorización que permitan saber que cada vez que hay un personaje te acompaña un epíteto y sabes que Atenea es la de la glauca mirada, y ya con esas 3 palabras sabes cuáles son las características de esta diosa. No necesitas explicar cada una de las veces quién es Atenea, sino que simplemente con esa fórmula incorporas muchísima información que tanto quien la cuenta como quien la recibe es capaz de interpretar. Y luego se perfecciona enormemente el arte de la expresión, ya sea la expresión musical, la expresión oral, el arte del movimiento en cualquiera de sus facetas. ¿Vale? Tienes a una persona que durante toda su vida, desde que es pequeño, está aprendiendo ese oficio. Es como tenía que aprender el zapatero, como tenía que aprender el herrero, como tenía que aprender el ceramista, realmente. Y luego, por parte de quien recibe la información, de quien está escuchando, hay una atención profunda a ese acto de contar, o a ese acto de cantar, o a ese acto de tocar, en el cual implica un ejercicio de la atención. Implica que tú, como espectador, tú como niño, tú como adulto, tú como persona que pasaba por allí, sabes que si te sientas a escuchar, te sientes a escuchar. Y no solo escuchas las palabras, escuchas cómo se transmite esa historia. Pero además, como tienes tu memoria que está ejercitada, porque es la única manera que tienes de aprender, la memoria, ¿qué sucede? Que tienes un arte de la escucha y puedes reproducir, no profesionalmente, porque para eso está la EDA, pero sí, cuando tú llegas a tu casa después de un largo viaje y has escuchado las historias que se cuentan en la polis de al lado, vas a poder contarla en tu propia polis, vas a poder renovar la información, puedes haber aprendido técnicas para contar, técnicas para tocar, técnicas de movimiento, técnicas para mantener la atención. Pero es más, lo que va a suceder, y esto sucede siempre, es que se va a producir una transformación. Porque yo te voy a contar a ti algo y tú se lo vas a contar a otra persona, pero tú vas a contar aquello que consideras importante, que no necesariamente es lo que yo te he dicho, realmente. Porque ese es el truco de la oralidad, que hay una interpretación siempre, de manera activa. ¿Vale? Los registros escritos, la diferencia es que una vez que se fija el texto, se fija el texto. Si yo te cojo ahora, por ejemplo, un párrafo de la Ilíada y lo leo, lo voy a leer con las mismas palabras que la persona que lo lea 5 minutos después o 10 minutos antes. Puede que lo lea con una entonación diferente, haciendo unas pausas distintas, moviendo mi cuerpo, porque me encanta a mí eso de moverme mientras leo y llamo la atención. Pero el texto está fijo. Significa, en el fondo, que
la repetición se va a producir sin modificaciones, que no es algo que suceda con la oralidad. Al revés, la oralidad se basa en repetir con transformación. Y esta transformación implica una cosa muy importante, y es el concepto de verdad. El concepto de verdad que no está supeditada a la versión concreta que estemos contando. Tan verdad va a ser el mito concreto que estemos escuchando por parte de una era profesional como la versión que nosotros contemos a nuestros hijos cuando volvamos a casa. Porque la verdad no está en la versión concreta que estamos reproduciendo, ¿vale? Y por otro lado, eso tiene un reverso que es el engaño. El engaño, la tergiversación, forma parte del contar, forma parte del transmitir oralmente. Yo canto, recito aquello que se ha quedado en mi memoria, pero si hay algo que no recuerdo, lo voy a rellenar. Lo voy a rellenar de muchas maneras, o bien acortando la historia, o bien inventándome una parte, o bien poniendo trozos de diferentes historias porque las he ido aprendiendo todas en el mismo viaje y las tengo mezcladas en la cabeza. Realmente implica que el concepto de verdad no es absoluto en el sentido que puede serlo de nuevo en el texto. Yo puedo leer la Ilíada, puedo confundirme en un verso y saltarme un verso, que eso es muy habitual mientras estás leyendo, cometer un error. Y si otra persona se sabe de memoria la Ilíada, dice, aquí has cometido un error, eso que estás diciendo no es exacto. El texto fija y el texto implica un concepto de verdad diferente de la oralidad. Porque en la oralidad, lo veremos un poco más adelante, quien implica la verdad son las musas, son quien te inspira, es contar con verdad, no decir la verdad, son dos cosas diferentes. De las musas y del flechador Apolo descendieron los aedas y citaristas que hay sobre la tierra, y de Zeus los reyes. Esta es una cita de la Teogonía de Hesiodo, escrita en el siglo VII a.C., que define muy bien el papel fundamental de los aedos, y los citaristas eran los maestros de tocar la cítara, porque realmente en Grecia no nos han quedado partituras porque no escribían la música, pero sí sabemos que la música era fundamental realmente en la vida de los griegos, especialmente en la vida de los griegos formados, esto es, de los griegos que tenían poder. Y esto es muy importante también. Aquí no estamos hablando de los esclavos, estamos hablando al final de la educación de una élite, realmente. De esa élite que es la que desciende de Zeus y que son los reyes. Tened en cuenta que aquí estamos todos ligados, de una manera o de otra manera, ¿no? ¿Quiénes son las musas? Pues las musas son, hay muchas versiones, pero yo me voy a quedar con la de Hesiodo, ¿vale? Las musas son, por un lado, hijas de Zeus, que como bien sabemos es el dios del trueno, pero también es el dios de los sonidos de la naturaleza, que esto siempre queda como en segundo, tercer, cuarto, quinto plano, ¿vale? El trueno suena, no es solamente la luz, no es solamente la tormenta, es los sonidos que ya existen en la naturaleza. Y es por otro lado, digamos que el capo de capi de la organización de los dioses, del panteón de los dioses griegos. ¿Vale? Y son hijas a su vez de Mnemósine, que es la memoria. Es una titánide, ¿vale? Que es a su vez tía de Zeus, puesto que era hermana de Cronos, el tiempo. Si os dais cuenta, aquí no hay puntada sin hilo, porque la memoria hace referencia a su relación con el tiempo y su paso, y hace relación a su vez con los sonidos, con el habla, con la música, con la reproducción. Y a su vez, no sé si os acordáis que Zeus destronó al tiempo para ser él mismo el rey de los dioses griegos, ¿no? Hay toda una serie de relaciones entre la memoria, el tiempo y la sonoridad
y sobre todo el intento de escapar a esa pérdida que supone el paso del tiempo y el paso de las generaciones. Yo tengo la seguridad, vamos, tengo el convencimiento de que el arte tiene mucho que ver con el futuro. No es tanto recordar el pasado como hacer algo para el futuro, ¿no? Las musas son también las compañeras de Apolo, las compañeras en todos los sentidos que podéis imaginaros. No voy a entrar mucho en ello, pero Apolo es, por un lado, el dios de la luz, el dios de la verdad, el dios de la música, de la poesía, del tiro con arco, de las plagas y de su curación, porque aquí el señor Apolo decía, tú te vas a morir el pueblo entero, así, plin, de peste, y ahí te aparecía la peste. La peste se ha terminado, plin, la peste se ha terminado, ¿vale? Y es, sobre todo, una divinidad que implica, por un lado, la iluminación y, por otro lado, el acierto. Porque si hay algo que está relacionado entre el arco y la lira, que son los dos instrumentos de Apolo, es precisamente que aciertan, dan en el blanco, son capaces, por un lado, de atravesar con la flecha el objetivo, pero por otro lado de dar con las palabras adecuadas para que el mensaje llegue. Por otro lado, la función de las musas, ¿cuál es? La función de las musas es la comunicación entre seres humanos, entre personas. Hay otras deidades cuya función es la comunicación de mensajes desde los dioses hacia los hombres. El propio Apolo, con los oráculos. Hermes o Iris, son deidades que transmiten mensajes de los dioses a los hombres, ¿no? Las deidades a las personas. Pero las musas no, las musas son deidades que ayudan a los seres humanos a comunicarse entre sí, a transmitir aquello que merece la pena ser recordado, que esa es la función de las musas. Por otro lado, son el principio de autoridad, no son el ejecutor. El ejecutor del mensaje siempre es el aeda, el bardo, el rapsoda, el coro, el grupo musical, la troupe de teatro, la persona encargada en el templo de realizar la liturgia. Esa es la persona de la entrega y la difusión en el acto mismo de la comunicación. Y no es lo mismo Gutiérrez, que le veo, que hacer las cosas con un arte, hacer las cosas con un oficio, demostrar que conoces bien cómo transmitir en cada uno de los casos. ¿Vale? He puesto un fragmento del comienzo de la Odisea, el canto primero, es Cuéntame, musa, la historia del hombre de muchos senderos, que anduvo errante muchísimo después de asolar la sagrada Troya. Vio muchas ciudades de hombres y conoció su talante y sufrió dolores sin cuento en el mar, tratando de asegurar su vida y el retorno de sus compañeros. Esto a mí me da la sensación que es el resumen de la vida de un comerciante griego de la época. Tú sales, quién sabe si vas a volver, pero vas a volver cargado de historias que contar al final. ¿Y quién te va a asegurar que eso es verdad? Al final son las musas. Es la musa quien asegura, es el principio de autoridad, ¿no? No soy yo, individuo, que me estoy inventando esta historia, no, te voy a contar algo que es importante porque viene de lo sagrado y por tanto es verdadero. Las musas vienen del griego musai y esta deriva, y actualmente tenemos dos palabras fundamentales que son música y museo, que derivan directamente de las musas. La música es la musique techne, que es el arte de las musas. No es solamente tocar instrumentos musicales o imaginarte melodías, sino todo lo que tiene que ver con todas las musas. Y museo, que es la casa de las musas, que se convierte en el lugar, el primer museo, y el museo era el templo de las musas, y llamamos museos actualmente a los lugares donde se recupera el conocimiento y se transmite el conocimiento, por el Museo de Alejandría. ¿Vale? Y todas tienen relación con el conocimiento y con su transmisión. Asimismo, tienen relación todas con el movimiento y o con el cuerpo.
y esto es muy importante porque siempre se nos olvida la parte del cuerpo. Es una cosa que tendemos a obviar realmente, ¿vale? Y todas, sobre todo todas, tienen relación con rememorar, con traer al presente aquello que merece la pena ser recordado. ¿Por qué? Porque es importante y las siguientes generaciones deben conocer. Por eso digo que el arte siempre es hacia el futuro. Necesita el presente, evidentemente. Necesita mirar al pasado, por supuestísimo. Pero siempre el arte es algo que tiene que ver con el futuro, con transmitir a las siguientes generaciones. ¿El qué? Ya veremos en cada uno de los casos, pero es así. Voy a hablar muy rápidamente de las 9 musas. La primera y principal es Calíope, que es la de la bella voz. Es la musa de la elocuencia y de la poesía épica. ¿Qué significa esto? Esta es la musa que nos va a dar a conocer los mitos, los dioses, los héroes, todo lo que tiene que ver con lo trascendente, ¿vale? Y si os dais cuenta, como musa de la elocuencia, al final es la musa fundamental para hacer política y convencer. ¿Por qué? Porque la elocuencia es la facultad para hablar o escribir de un modo eficaz para delitar, conmover o persuadir. La musa implica que eres capaz de hacer que otras personas hagan lo que estás pidiendo, o lo que crees que es bueno, o lo que crees que te beneficia. No nos confundamos, ¿vale? Es la musa fundamental o más importante porque se considera la asistente venerable de los reyes. Acordaros la primera cita. Por un lado, las musas son las madres de los guitarristas y los aedos, pero Zeus es el padre de los reyes. ¿Y quién está al lado de los reyes? Esta musa en concreto, Calíope. ¿Por qué? Porque les va a dar la posibilidad de convencer y de gobernar. La siguiente es Clío, que es la que ofrece la gloria. Esta es una musa que está relacionada con la humanidad, con los seres humanos. Es la musa de la epopeya o también conocida como la musa de la historia, porque asegura el recuerdo de las acciones significativas de los pueblos y de las personas. Esta no nos va a hablar de Aquiles, esta nos va a hablar de personas concretas que hacen cosas significativas y van a tener un recuerdo en la historia, ¿vale? Y quien cuenta la historia condiciona hacia el futuro la percepción tanto del presente como del pasado que tiene o que se puede tener en el futuro. Esto es un poco lioso, pero tú, desde el futuro, mañana, si quieres, o mejor dicho, hoy como futuro de ayer, vamos a tener acceso a las fuentes que nos han quedado, vamos a tener acceso a las historias que nos han contado, vamos a tener acceso a los relatos que nos han contado otros pueblos acerca de lo que sucedió. Yo os voy a poner un ejemplo, que no es griego sino romano. ¿Qué sucedió en Numancia? Pues de Numancia tenemos la versión que nos dieron los romanos. Y algún retazo por ahí, un poco oblicuo de lo que pudo suceder en la propia Numancia. Entonces, son los restos arqueológicos físicos los que nos cuentan una historia distinta de la de los romanos. Porque en una ciudad de determinado tamaño no puede haber 25.000 personas. Por mucho que los romanos digan que en Numancia había 25.000 personas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, la historia es fundamental. Quien cuenta la historia te está condicionando el futuro, al final, porque está condicionando al futuro a tener una imagen del pasado. Os voy a poner un ejemplo más concreto, Safo. Safo era considerada dentro de los 9 poetas líricos fundamentales en la Grecia antigua, ¿vale? Pues hay muchos estudios acerca de la Grecia antigua y de la lírica en la Grecia antigua que la obvian. ¿Por qué? Porque solo nos quedan fragmentos, nada más. Eratón, la muy amorosa. Es la musa de la poesía lírica o de la canción amorosa, ¿vale? Y es lo relativo a la comunicación persona a persona, al final. Porque se trata de conmover a la otra persona, de seducirla, de compartir con ella. Como ves, estamos pasando de la divinidad, la humanidad, el individuo. Euterpe, la muy placentera, es la musa de la música, es la que nos cambia el ánimo. Ya entonces se sabía que la música era capaz de mover nuestras emociones hacia lugares en los que no estábamos.
¿vale? Y es lo que tiene, en ese sentido, es lo que tiene que ver conmigo. Yo escucho música y me cambia el ánimo a mí, pero igual que a mí, a ti y a toda la sociedad que está escuchando esa música en conjunto, ¿vale? Y esto es importante, no es necesario que en la música haya texto, puede ser música instrumental, ¿vale? Por eso hay muy poco registro a veces de la importancia de la música sin el texto. Melpómene, la melodiosa, es la musa de la tragedia, ¿vale? Tener en cuenta que el teatro tiene dos musas. La tragedia como forma de entender el mundo que nos ayuda a generar en el público una catarsis o una purificación de las emociones que nos causa la contradicción que existe aquí y ahora y en el mundo, porque el mundo es así, y lo fue también antes, igual. ¿Y quién no ha ido al teatro y ha llorado alguna vez? Por otro lado, la escenificación, aparte de involucrar a un conjunto de personas, pone en relación a un público heterogéneo. Si quieren ustedes venir, están invitados. Y en teatro no todo es texto. Está la escenografía, está el vestuario, están los tiempos, está la relación gestual de los personajes. Talía, la musa festiva, es la musa de la comedia, la segunda musa que comentábamos del teatro, ¿vale? Y la comedia es una forma de confrontación, pero también de relativización de esas contradicciones que la tragedia resuelve con la catarsis, la comedia la resuelve con la risa, ¿no? ¿Quién no ha reído alguna vez en el teatro y ha salido mucho más descargado de la tensión que tenía en su vida, ¿no? De nuevo, la escenificación en relación al público implica a los otros. Y de nuevo, no todo en el teatro es texto. Esto es importante también, porque los textos son los que nos han llegado, pero había muchas otras cosas alrededor. Polimnia, la de los muchos himnos. Esta es la musa de la poesía litúrgica y los cantos sacros, ¿vale? Es la que da la relación con lo sagrado, ¿vale? Con su vivencia y con su transmisión. Recordad que esta era fundamental para la cultura griega, que todos tuvieran, digamos que una unidad de creencias al final, y cada uno de los dioses implicaba una serie de liturgias para poder realizar su adoración. Los himnos son su especialidad y, de nuevo, no todo en la liturgia es texto. A mí, no os lo he comentado, pero las imágenes que he elegido no son imágenes clásicas, son imágenes del siglo de oro. Son las musas que están en uno de los libros de Quevedo. ¿Vale? Y esta en concreto me llama mucho la atención porque efectivamente, bueno, en Quevedo le llaman la musa moral, pero es que fijaros cómo la representación de la musa con su libro, por eso también es muchísimo más tardío, quien está dando el discurso, en este caso, pues probablemente sea una persona de la Iglesia Católica, o bien un monje o bien un cura, a su audiencia. Terpsícore, la que deleita en la danza, ¿vale? Es la musa de la danza, pero también lo es de los cantos corales, de las cosas que se hacían en grupo, ¿vale? Y primero, recordémoslo, primero fue el cuerpo y su movimiento. Realmente al nacer, ¿qué hay? Cuerpo y su movimiento. Y el movimiento puede ser en solitario o puede ser en grupo. Y recordemos también que el cuerpo tiene memoria. Hay cosas que se hacen de acuerdo a la memoria que tenemos muscular en el cuerpo, los hábitos. Se adquieren así, acostumbrando al cuerpo a moverse de cierta manera, ¿no? Al final somos cuerpo en movimiento acompañado, a veces, de música. Y en la danza, ¿dónde queda el texto? Incluso, ¿dónde queda la música? No necesariamente. Y la última, que tengo que decir que para mí durante muchos años fue mi preferida, que es Urania. Además está en la rara, porque no hace referencia directa al cuerpo, no hace referencia directa a la música, y sin embargo hay cuerpo y hay música, ¿no? Es la celestial, la que se ocupa de los asuntos del cielo. Entiéndase celestial, no tanto referida a los mitos, sino referida a los astros, ¿vale? A los planetas, a las estrellas, a la concepción del mundo en el cual el cielo tiene relaciones entre los cuerpos celestes
que están en movimiento y sin embargo es un movimiento estable que permite establecer pautas. ¿Esto qué implica? Además, implica que cuando tú eres un pueblo marinero necesitas tener referencias que te ayuden a tomar decisiones acerca de dónde puedes o no puedes ir. Si vas al norte, si vas al sur, si vas a una ciudad o vas a otra. ¿Y eso cómo lo consigues en medio del mar? Lo consigues a través de las referencias celestes, de las estrellas, del movimiento de los planetas, de saber en qué momento va a pasar Marte, de saber si tienes que ir hacia el norte mirando a la estrella polar, de saber si donde tienes que ir es hacia la derecha de la estrella polar o la izquierda de la estrella polar. Tener en cuenta además que el cielo es móvil, entiéndase, nosotros sabemos que es la Tierra la que se mueve, pero ellos entendían que la esfera, le llamaban la esfera de las fijas, tenía un movimiento de rotación. Por lo tanto, mirar al cielo implicaba, por un lado, permitir conocer el camino en la noche, saber el rumbo, poder llegar. No es evidente realmente poder hacer eso. Y por otro lado, te permite predecir las estaciones y por tanto predecir los ritos. Tú sabes cuándo va a llegar la primavera y sabes que cuando llega la primavera tienes que hacer un rito en honor a Perséfone, por ejemplo. Y sabes que cuando llega el invierno tienes que hacer un rito llorando al pobre Adonis que se nos ha muerto. ¿Vale? Tú necesitas los conocimientos que te da la astronomía para poder establecer un calendario. No solo un rumbo, sino un calendario. Pero es que a la vez, tener en cuenta que la astronomía y la astrología en aquel momento eran exactamente lo mismo, si haces una traslación directa de lo que te permite leer las estrellas a lo que necesitas saber para tomar decisiones en tu aquí, en tu ahora, en tu pueblo, voy a la guerra, me caso, decido que no pago los impuestos porque yo lo valgo, tiene mucho que ver con la capacidad de interpretar esos signos que nos da la astronomía y se convierte en astrología. Al final la astrología pretende aventurar el futuro, es un intento de control. Y el futuro es un horizonte en una noche sin luna, realmente. Entonces, era muy importante Urania en su momento porque te daba las herramientas y los conocimientos para poder tomar decisiones y saber dónde tienes que ir y cuándo puedes ir. ¿Vale? Predecir implica saber actuar. Otras musas que ha habido en la historia, estas ya no las musas de los mitos griegos, pues en este caso Safo, es poeta de Mitilene del siglo VI antes de Cristo, que fue considerada en su momento, pues como os he dicho, dentro de los 9 poetas líricos, y en concreto Platón, que no se definía mucho por adorar a las mujeres, la consideraba la 10ª musa, ¿no? Tenía una gran consideración, ¿vale? Llegó el siglo XI después de Cristo y al Papa de turno, pues por cuestiones políticas, decidió que su obra era impúdica y decidió que tenía que desaparecer del mapa. Y eso pasó. Y ahora nos tenemos que conformar con 200 pequeños fragmentos, que son todo lo que nos ha quedado de su poesía. Y aún así son impresionantes. Y luego tenemos a una señora, un siglo de oro español, Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en México en el siglo XVII, que fue conocida literalmente como el Fénix de América o la 10ª musa, porque era una persona tan extremadamente inteligente que dejó completamente y absolutamente pasmados a todos los sabios de su época, ¿no? Fue inteligente, extremadamente sabia, muy curiosa y una escritora magnífica, completamente recomendable, ¿vale? Y estaba más interesada en la ciencia del conocimiento y los estudios que en casarse. Por lo tanto, en aquel momento, su futuro, ¿cuál fue? ¿Su vida cuál fue? Pues meterse a monja. No tenía otra opción. Entonces no era tan inteligente. Bueno, era lo que le pudo tocar en el momento. No le dieron más opción. De hecho, intentó disfrazarse de hombre para poder ir a estudiar a la universidad y su propia familia le cortó las alas. Y ya para terminar, te veo ahí, Carlos, muy bien con el tiempo.
La definición de la RAE, tenemos la primera, que es la que hemos hablado, que las musas son cada una de las 9 deidades presididas por Apolo, que viven en el Parnaso o en el Monte Licón y que protegían las ciencias y las artes. Luego tenemos la segunda, que es la inspiración del artista o el escritor. Aquí digamos que es la definición que prevalece hoy en día, en el que hay una oposición entre la musa y el ejecutante, ¿no? La musa y el artista. La musa, que es lo pasivo, y el artista, que es lo activo. ¿Vale? Tengo que decir que a mí esta parte de la definición es la que menos me interesa de todas, porque, como hemos visto, las musas son el principio de autoridad. No pueden ser pasivos, en ningún caso. ¿Vale? Luego está el ingenio poético propio y peculiar de cada poeta, tener musa. La propia poesía se la considera la musa latina, la musa española, conjunto de obras que se pueden encapsular dentro de esa definición, y en general son las ciencias y las artes liberales, especialmente a día de hoy las humanidades, ¿vale? O la poesía. Pero como hemos visto, realmente no se reduce a ello. Eran todas aquellas artes, todos aquellos conocimientos que eran necesarios para la vida. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a la propuesta de acción que tenemos hoy en Letra Lab, ¿vale? Que es convertirnos en musa y a la vez en ejecutante de una obra de arte. ¿Vale? No se trata de ser musa versus artista, no es que uno se quede entusiasmado con otra persona, que va a ser pasiva, y tú como activo le escribes versos de amor porque, oh Dios mío, eres fantástica y maravillosa y eres el objeto de mi deseo. No, no se trata de eso, se trata de establecer un acto consciente de comunicación y de transferencia de conocimientos, ¿vale? Entre los aquí presentes, ¿vale? Se trata de, por un lado, de compartir y por otro lado de reelaborar, ¿vale? Y por último, y en definitiva, se trata de que nos respetemos los unos a los otros, que esto es lo más importante y a veces lo más difícil. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues se van a establecer 3 dinámicas, una detrás de la otra. La primera dinámica va a ser la dinámica de entrar en comunicación con otra persona. ¿Y cómo lo vamos a conseguir? Pues a través de un juego que en mi casa se jugaba mucho, no sé si en la vuestra también, que se llama Mirada de Lobo. Es un poco pasivo-agresivo, os lo digo desde ya, pero entras en comunicación muy directa. Se trata de coger 2 personas, ¿vale? Por ejemplo, tú que te tengo aquí, nos sentamos una frente a la otra y nos miramos a los ojos. Y nos miramos a los ojos de tal manera que el objetivo es estar serios y no sonreír. Mirarse activamente a los ojos. De verdad, es muy complicado, porque la mirada se va. La mirada busca irse. La mirada siempre está arriba abajo. Activamente, los ojos, fijamente. No reírse. ¿Vale? 5 minutos. Independientemente de que nos riamos o no, tenemos ese tiempo. ¿Vale? Esto va a hacer que tengamos una gran comunicación entre nosotros dos, entre las 2 personas. Siguiente fase. ¿Hacemos ya? Espera, no, lo voy a explicar las 3 porque así ya dejamos luego de grabar y nos sentimos libres porque hay personas que tienen que irse. ¿Vale? Siguiente paso, compartir una experiencia o un hecho memorable, ¿vale? Algo que a nosotros nos parezca importante y no necesariamente personal, ¿vale? Esto es importante, no tenemos que abrir nuestro corazón a una persona que no conocemos si no queremos hacerlo, ¿vale? Y tendremos 20 minutos, 10 minutos para una persona cuente y 10 minutos para que la otra persona cuente. Hay que hacer escucha activa. ¿Vale? Y hay que intentar contar algo interesante. ¿Vale? Y por otro lado, la tercera dinámica, y serán los últimos 20 minutos, transformar y transmitir lo que has aprendido de esa persona. Y aquí cada cual mediante la técnica que prefiera. Puede convertir lo escuchado en música, puede convertir lo escuchado en un collage. Aquí tenéis los materiales. Podéis escribir un cuento, podéis escribir un poema, podéis simplemente intentar recordar cómo os ha contado. Si le brillaban los ojos cuando os estaba contando esa anécdota tan divertida que le sucedió cuando tenía 10 años. Si mueve mucho las manos y resulta que os ha seducido la manera que tiene de moverse. O queréis hacer un baile, porque hay personas que prefieren moverse antes que contar. Eso es así. Y ya los últimos 15 minutos los dedicaremos a compartir lo que hemos estado produciendo. Ya, sin más, os doy las gracias
Y os recuerdo las grandes francés, la plenitud, el entusiasmo y la abundancia. Y si queréis, otro día hablamos de ellas, que también eran muy importantes y muy compañeras de las musas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ana Belén. José Luis Perales. Hardcore. Vangelis, en homenaje a Vangelis, Uy, que se ha verdad, muerto. se ha muerto. Se ha muerto. Qué grande. Diego también tenía música machosa. Como elijan ella, no ponen FM, ¿eh? Bacalao. No, bacalao no, pero Hit FM. música movidita. Hardcore. Super forma. Aurora, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Sí, bueno, ya se me está bajando un poco. ¿Tú qué tal? Bien. Bueno, espérate, no, por ejemplo lo hacía así. Ya, pero a mí no me importaba, como prefieras. Ya no. Cuando lo publique voy a ponerte un tomate así en la cara. Y entonces no va a salir tu cara, va a salir un tomate. Yo a mis niños les digo, foto para el blog, mirando por la Una carita sonriente, ¿eh? He puesto como una especie de laberinto bucle, complicaciones. En la vida siempre hay complicaciones. No es lo duro de la caída, es como te levantes de nuevo. Persigue tu sueño, supera los obstáculos. Y el día de hoy, un regalo. Va. Omnia sol temperat, purus et subtilis, novo mundo resera, facies apriles, ad amorem propeta animus eriles, e focundes impera Deus puerilis. Rerum tanta novitas in solem vere, e veres autoritas, iubet nos guardere, dias brevet solitas, e in tuo vere, fides e probitas tum retinere. Amame fideliter, fidem meam nota, de accorda totaliter, ex en mente tota sum presentaliter. Abses in remota, quisquis amat deliter, volvitur in rota. Las cosas. Te amo, te adoro y me quedé sin ti. Ausencia. Presencia sutil que se va a poder. Leo mal el latín, ¿no? Por decir que sí, joder, porque si no... Pero por lo menos me atrevo. Va, con esa vozarrón que tienes. Si fuera en francés, mejor. Mira, esta eres tú. Yo prefiero cuando recitas en francés. Cuidado que eso es peligroso. Lo de latín no te hace caso, pero voy a ser francés. Equilibrio, solidaridad, placer, belleza, naturaleza, emociones, salud, energía. Esto molaría para hacer un freestyle. Luego vengo yo con un freestyle aquí. No se va a entender. Tenemos el texto, vale. Luego si lo quieres leer. Yo sí. Venga, pues. ¿Ahora? Sí. Vale, ush.
Un segundito, que van a recitar aquí un texto. Van a recitar un texto, please. Alfredo. Confusión, impaciencia, alivio y deseo, que perdure nuestro origen. Respiración cortada, sin habla, sin aire. Presente parado, que acabe pronto. Deseo, inquietud, falta de aire. Google por fin lo aclara. Confusión, alivio y recuerdo. Mi origen, que no se acabe, que sea eterno. A Fele Martínez y a tus padres. Oh, qué bonito. Yo me meto en la musa para es una musa para este grupo. Seguro que la llama telepatía y viene a ser una mezcla de letra y guía para que sepamos dónde ir a parar, ¿no? Eras una vez un grupo de escritores ingobernables que participaron en la ocupación de un local de Madrid para combatir actividades literarias. Cuando el local fue desalojado, realizaron todo tipo de actividades en espacios vecinales, en Media Labs, con el resultado que estáis pudiendo ver ahora. Ya. Esta es mi musa. Bueno, pues Rebeca me ha contado una historia luminosa y musical. Y aquí está la belleza de la historia y de ella. Muchas gracias. Por haber venido y por compartir. Vale. ¿Qué es el calor sin salud? Vivir sin sentimientos, con la música, la energía en mis abrazos, sin ser solidario y sin tener belleza, mi naturaleza no es ni equilibrio, sino placeres. El viaje solidario de la poesía hace tiempo que no lo convertí en inspiración. Sin embargo, la luz que me retrotrae la alegría y la música de tus sentimientos me hace vivir con belleza, a través de mis ojos y tus abrazos. ¿Qué es la energía sin un viaje? ¿Qué es el placer sin la solidaridad? Sin equilibrio y sin salud, ¿qué alegría de tiempo vamos a tener si no tenemos color, no tenemos inspiración y no tenemos poesía?